Estoy pintando desde Cusco, Perú, y quiero que me acompañes en este video de hoy a ver el proceso de una obra que nace de toda la inspiración del color, la cultura y la tradición que hay en esta hermosa ciudad. Bueno, para mí Cusco no es solamente un lugar, sino que es toda una explosión de cultura. Algo que disfruto hacer muchísimo en Cusco es recorrer las calles y llenarme como de todas esas historias de la cultura, y obviamente eso es una inspiración gigante para todas las obras. Bueno, miren, esta es como la pinta de hoy. Hoy sí estoy un poco más peruana. Miren qué bonita esta ruanita. La verdad es perfecta para el frío que hace acá. Y bueno, vamos a salir y les voy a mostrar cositas. Bueno, vean que uno sale y siempre hay algo que hacer acá en la plaza de Cusco. Les voy a mostrar. Miren que siempre uno sale y hay cositas para hacer, para ver. Hoy hay un desfile. La verdad, a mí me encanta Cusco. Otra cosa que me encanta es que uno en Cusco puede aprender un montón acerca de sus tradiciones. Tuve la gran oportunidad de viajar hasta Chinchero para conocer de cerca cómo ellos tiñen todos los textiles que generalmente son hechos de baby alpaca o incluso también de oveja, y nos mostraron cómo a partir de pigmentos naturales ellos pueden teñir sus telas. Ellos usan, por ejemplo, la cochinilla, que es un animalito pequeño rojo, para sacar precisamente ese rojo carmesí que vemos en los textiles. También usan eucalipto, bueno, y diferentes pigmentos naturales que la verdad me llamaron mucho la atención. La baby alpaca lo llamamos el primer corte de la alpaca grande, no por lo que es chica. El segundo corte ya es la alpaca adulta, ¿eh? Para obtener toda esta gama de colores aquí, como podrían verlo, utilizamos hojas, raíces, flores y hasta paras. Aquí tenemos el eucalipto. Con el eucalipto nosotros obtenemos los colores turquesa. Y lo más importante de nuestro tejido, tenemos aquí la famosa cochinilla. ¿Alguien de ustedes conoce la cochinilla? No. Es un parásito como una garrapata que crece en la penca de la tuna en los cafés, más conocido como la lengua de la suegra. ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué? Porque es larga y espinosa. Ya con todo este conocimiento sobre los textiles y sobre los pigmentos, visité el mercado de Cascaparo para comprar algunos de estos pigmentos naturales y hablé con las personas que estaban ahí. Me explicaron, hay unos que, por ejemplo, ustedes los ven verdes o morados, pero al contacto con el agua se transforman de color. ¿Verdad? A mí me encanta aprender siempre de nuevas técnicas, nuevos materiales, para de esta forma poder enriquecer mucho más los cuadros. Todo lo que he experimentado en este viaje a Cusco, yo creo que se ha traducido en esta nueva obra, porque como pueden ver, cada pincelada lleva un poco de los colores, la historia y la energía de este lugar. Quiero poner negro, pero no tanto. Eso. Unos toques ahí. Uy, me encanta. Tiene como una textura marmolada, bien bonita. Miren. Y todo este tema de la abstracción me encanta. Lloro por quererte, por amor. Bueno, a mí me encanta la cumbia porque en Colombia también escuchamos mucha cumbia. De hecho, esa canción es muy famosa en mi país. Esta pieza va a formar parte de mi colección neoancestral y muy pronto va a estar disponible en mi página web por si quieres ver más detalles. Y bueno, la verdad a mí me encantó el resultado de esta obra. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció, si te gustó el proceso, te gustó la ciudad, si te gustaría venir a Cusco en algún momento. Y también recuerda que si este contenido te gusta mucho, lo puedes compartir a tus amigos para que ellos también se puedan inspirar. Dejarnos un me gusta también nos ayuda un montón y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún video. Así que bueno, gracias por acompañarme
acompañarme en esta nueva aventura artística y nos vemos en el próximo destino.